Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Bienvenidos a una nueva lección del curso de Teología Sistemática. Mi nombre es Hugo Vázquez y este es mi canal Cibersaulo. En las últimas lecciones del curso de Teología hemos estado hablando acerca de la iglesia, qué es la iglesia, el liderazgo en la iglesia. En esta lección vamos a hablar un poquito acerca de las ordenanzas de la iglesia. Este término, ordenanza, ha sido utilizado para referirse a dos instituciones litúrgicas o dos prácticas litúrgicas que el Señor Jesús dejó directamente establecidas en la iglesia, como son el bautismo y la cena del Señor. En algunas denominaciones cristianas se los suele llamar a estas prácticas como sacramentos. Sin embargo, pienso que hay muchos que preferimos evitar el término sacramento por no relacionarlo con este concepto tradicional de la Iglesia Católica de lo que es un sacramento, en donde el sacramento es el canal, el vínculo por donde al ser humano le llega lo divino, le llega lo sagrado o le llega la gracia de Dios. Este es el concepto tradicional que se usa de sacramento. Entonces, a veces preferimos usar este término porque nosotros no creemos, o yo personalmente no creo, que sea por medio del bautismo en sí, de la práctica del bautismo en el agua, o por medio de la cena en sí, por donde a mí me llegue o al cristiano le llegue lo sagrado, le llegue la gracia de Dios. Nosotros sabemos que la comunión con Dios o la conexión con Dios de cada ser humano es solamente por algo interior, que es la fe de la persona. Entonces, tanto la práctica del bautismo y de la cena del Señor tienen valor solamente por la fe de la persona. En sí mismas no tienen un valor sacramental, usando el término. Entonces, por eso primero argumentamos un poquito de por qué no usamos el término sacramento y preferimos usar el término ordenanza. ¿Y cuáles son estas dos ordenanzas? El bautismo. Empecemos leyendo un texto. Esto está en Romanos 6, los versículos del 3 al 4. Dice aquí el apóstol Pablo: ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar de su muerte? Por lo tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En este texto, Pablo compara el bautismo como un símbolo visible de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Es decir, el momento del bautismo, ante la congregación, la persona que es bautizada está testificando simbólicamente su fe en Cristo y está mostrando de una forma también simbólica que esta persona está muriendo a una vieja vida y está naciendo nuevamente a una nueva vida, resucitando a una nueva vida con Jesús. Por eso es que también preferimos la práctica del bautismo por inmersión, precisamente por el símbolo de lo que significa la sepultura y la resurrección a una nueva vida. Consideramos al bautismo como una práctica obligatoria para cada cristiano. Es decir, si bien es cierto, el bautismo en sí no tiene un valor, se puede decir, espiritual, solamente por el hecho de entrar en el agua. Como ya mencionamos, el bautismo tiene valor solamente por la fe que ya ha depositado la persona en Jesús. Es decir, en ese momento se da el bautismo espiritual, cuando la persona cree en Cristo, es bautizada con el Espíritu Santo. El bautismo es solamente un símbolo exterior de algo que ya sucedió en su interior. Es por esta razón que consideramos una práctica obligatoria. Primero porque fue ordenada directamente por
por Cristo. Sabemos que en la Gran Comisión, en Mateo 28:19, Jesús dice: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, Jesús mismo lo ha ordenado. Fue una práctica que, si leemos el libro de los Hechos, la iglesia en el inicio la hizo comúnmente, como parte de su forma de vida. Desde Hechos 2:41 podemos leer: así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, así que aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Aparte de esto, el momento del bautismo es una forma de testificar nuestra fe, de mostrar exteriormente que no nos avergonzamos de ser cristianos y de esa forma testificar ante la congregación que somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, por eso es muy importante y por eso también creemos nosotros que no es correcto el bautismo en niños. Hay algunas denominaciones cristianas también que bautizan niños y tienen toda una teología que se llama la teología del pacto, en donde se relaciona el bautismo del Nuevo Testamento con la circuncisión del Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento la circuncisión se realizaba también a los niños, porque desde niños de esa forma pasaban a ser parte del pueblo de Dios. Lo que nosotros creemos es que el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento no se es pueblo de Dios solamente por nacer en una familia cristiana. En el Nuevo Testamento se muestra que la forma de pertenecer al pueblo de Dios es mediante la fe. Entonces, preferimos que una persona se bautice cuando haya creído en Jesús. Esa es la entrada hacia el pueblo de Dios. Bien, eso con el bautismo solo en forma general. Quisiera, como siempre, si tienen más dudas, cosas que quieren profundizar más, pueden dejarlo en los comentarios. Recuerden que si están siguiendo este curso de teología en el grupo del Facebook, siempre comparto más material en las lecciones que están en el blog, que es cibersaulo.net. Pueden incluso descargar material y hay libros también que comparto que pueden también descargarse para profundizar más sobre estos temas. Eso con el bautismo. Ahora hablemos un poquito acerca de la Cena del Señor. La Cena del Señor es un recordatorio y una celebración al mismo tiempo de la muerte y sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Simbólicamente sabemos que el pan representa el cuerpo quebrantado de nuestro Salvador y el fruto de la vid, el vino o el jugo de uva en muchas ocasiones, representa la sangre derramada por Jesús para establecer un nuevo pacto. Lucas 22, del 19 al 20 dice: también tomó pan y después de dar gracias lo partió, se lo dio a ellos y dijo: este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Entonces podemos ver, este es el momento en el que Jesús mismo instituye, inaugura la Cena del Señor. Y vemos aquí también los propósitos que Jesús tiene. Al mismo tiempo, la Cena del Señor tiene un carácter también de anunciación de la segunda venida de Cristo. Porque cuando menciona esto el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, 26, Pablo dice: porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces, al mismo tiempo es una forma de anunciar también la segunda venida de Jesús. ¿Cuáles son los requisitos para participar de la Cena del Señor? Podemos leer 1 Corintios 11, 27 y 29. Dice el apóstol Pablo: por lo tanto, cualquiera que come el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Pablo nos recuerda aquí que debemos participar de la Cena del Señor
pero no de manera indigna. Es decir, no debemos hacerlo si estamos viviendo una vida desordenada y estamos viviendo en pecado del cual no queremos arrepentirnos. Esa sería una forma indigna de participar en la cena del Señor. Por eso Pablo da la recomendación de examinarse a uno mismo antes de tomar la cena. Examinarse a uno mismo, pedir perdón a Dios, ponerse a cuentas con Dios. Esa sería una forma, algo que tenemos que hacer siempre, cada día, y en especial si vamos a participar de la cena del Señor. También Pablo dice que debemos tomar, pero no sin discernir el cuerpo de Cristo. Esto implica que debemos estar conscientes del significado de los elementos, es decir, del significado de la muerte de Jesús, de lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces, por obvias razones, solamente un cristiano podría participar de la cena del Señor, porque solo un cristiano está consciente de lo que Jesús hizo al morir en la cruz, a pagar el precio de nuestros pecados. Sobre este tema de la cena del Señor a lo largo de la historia se han desarrollado a veces ideas un tanto equivocadas acerca del significado de esta. Entonces vamos a aclarar algunas ideas equivocadas. Por ejemplo, dentro de la teología católica se ha desarrollado poco a poco mediante la historia este concepto de la transubstanciación. Es el término que se usa en la teología cristiana para referirse a lo que sucede con el pan y el vino en el momento de la cena, que es la transubstanciación, que enseña que la sustancia del pan y el vino cambia literalmente, es decir, el pan deja de ser pan, el vino deja de ser vino, el pan se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo, es decir, cambia la sustancia sin cambiar los accidentes. Dicen ellos, son cosas un poco más metafísicas y filosóficas, pero la idea es esa. Aunque tenga la apariencia de pan, literalmente es el cuerpo de Cristo, y lo mismo sucede con el vino. Literalmente se convierte en la sangre de Cristo. Eso es lo que se conoce como la transubstanciación. Para justificar esto hay muchos pensadores o teólogos católicos que usan estos textos en donde Jesús dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. O también en Juan 6, en los versículos del 51 al 58, Jesús dice algunas cosas como yo soy el pan de vida. Más adelante en el versículo 54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Muchas veces se usa estos textos para afirmar que lo que Jesús está diciendo es que literalmente tenemos que comer su carne y literalmente tenemos que beber su sangre. Pero recordemos que muchas veces Jesús habló en los evangelios por medio de metáforas, por medio de parábolas. Si bien es cierto, Jesús dijo, yo soy el pan de vida, pero también dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nosotros no creemos que Jesús textualmente se convierta en un camino en el que tenemos que pisar. O Jesús también dijo, yo soy la puerta de las ovejas, y no creemos que Jesús textualmente se va a convertir en una puerta. Entonces, también cuando Jesús dice que hay que comer su carne y beber su sangre, está hablando en un sentido espiritual. No podemos tomar estos textos literalmente y crear de ahí toda una institución, toda una liturgia que nunca fue esa la idea de Jesús. Siempre se lo toma estos textos en un sentido espiritual. Algo interesante también que tenemos que comentar es que en el tiempo de la Reforma protestante, Martín Lutero introdujo también un nuevo término a esta doctrina. Él ya no habló de la transubstanciación. Martín Lutero habló de la consubstanciación. La consubstanciación es la doctrina de que, si bien es cierto, los elementos no se transforman literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo, pero sí se argumenta de que Cristo está presente de una manera especial
en los elementos. Es decir, sabemos que Jesús está presente en todas partes porque Él es Dios, pero al hablar de consubstanciación se habla que de alguna forma especial Jesús se manifiesta en los elementos. De esa forma se da esta doctrina de la consubstanciación que muchas iglesias, en especial luteranas, también continuaron con esta perspectiva. Sin embargo, nosotros nos mantenemos en que el pan y el vino son solamente símbolos y que todo el valor de la liturgia, de la ceremonia, se encuentra en la fe de los seres humanos. Es decir, esto es algo que yo pienso, el sacramento más importante y el único sacramento es la fe, porque desde la fe es que se puede dar valor a cualquier otra acción litúrgica, sea el bautismo, sea la cena o cualquier otra cosa que hagamos en la iglesia, debe partir de nuestro corazón y nuestra fe y nuestra relación con Dios. Eso sobre el bautismo y la cena del Señor, que son las dos ordenanzas de la iglesia. He hablado de una forma muy general, sé que hay muchas cosas que podemos hablar más, entonces quisiera que me dejen en los comentarios sus dudas, sus preguntas, y si quieren seguir todas las lecciones del curso pueden buscar también en el Facebook el grupo de curso de Teología Sistemática. Ahí estamos compartiendo más material y más cosas importantes. Recuerden suscribirse al canal para estar pendiente de estos videos y de otros temas que también subo al YouTube y puede ser de su interés. Pueden buscar el blog cibersaulo.net, seguirme en las redes sociales, la página del Facebook Cibersaulo, y yo les agradezco por estar pendientes. Muchas gracias, que el Señor les bendiga.